arrancar con el desarrollo, que básicamente no vamos a desarrollar análisis matemático, sino que vamos a hacer un repaso de algo que ustedes tienen que haber visto en álgebra y geometría analítica, ¿sí? Propiamente la parte de geometría analítica. Hacemos un repaso de esto primero porque deberían de saberlo, sabemos que a veces se pasa y se da por alto y no se desarrolla el tema. Es un repaso, por eso no hay guía de trabajo práctico anexada a esta presentación, ¿sí? Porque es un repaso, es algo que ustedes ya debían de saber. Y lo vamos a usar mucho en lo que es la clase que viene, que es la definición de dominio de una función. Y lo vamos a usar muchísimo en la segunda parte del cuatrimestre, que tiene que ver con el desarrollo de áreas y volúmenes, ¿sí? Donde vamos a necesitar básicamente graficar. El objetivo, como les decía, es repasar fórmulas y gráficas correspondientes a las geometrías, tanto en el plano como en el espacio, ¿sí? Es decir, en R2 como en R3. Para que se ayuden, ¿sí? Pueden utilizar, hay unos programitas o que los bajan en el celular o los utilizan de manera online, que es por un lado calculadora gráfica, que calculadora gráfica lo que hace es graficarte en R2, ¿sí? Es decir, en el plano, en un eje cartesiano X, Y. Y después tenemos GeoGebra 3D, que lo que hace es graficarte en el espacio, es decir, en R3. Un eje cartesiano donde tengo X, Y Z, ¿sí? Es decir, en 3 dimensiones de gráfico. Es tan bueno porque por ahí me pongo a desarrollar el ejercicio, lo hago a mano alzada, porque básicamente el examen va a ser a mano alzada, entonces necesito saber graficar una circunferencia, una elipse, un cono, un paraboloide o lo que sea. Lo gráfico a mano alzada, después lo corroboro con estos programas que están disponibles para graficar. Bien, si retomamos lo que era la geometría analítica en el plano, ¿sí? Podemos encontrar una fórmula o una ecuación general que representa una recta. Déjenme que busque acá un puntero. Acá estamos. Una ecuación general, ¿sí? Que representa a una recta. Esta ecuación general está dada por AX más BY más C igual a 0. El término BY debería de estar, ¿sí? El término AX debería de estar. El que puede o no estar es el término independiente, ¿sí? Si nosotros la reacomodamos, básicamente tenemos una fórmula que es igual a f de x, ¿sí? Es decir, no sé, 2x más 3. Una ecuación muy simple, muy fácil, que nos define a nosotros una recta en R2. Esta misma ecuación, si yo la reestructuraba, es decir, la modificaba o la cambiaba de alguna manera con artilugios matemáticos, la modificaba o la movía, obtenía lo que se denomina la ecuación segmentada de la recta, ¿sí? Que tiene esta formulita, x sobre a más y sobre b es igual a 1. Básicamente, establezca esto o establezca esto, estoy diciendo de 3 maneras distintas cómo es esta gráfica, es decir, una recta. ¿Qué pendiente tiene? ¿Qué ángulo tendrá? ¿Qué ordenada al origen le corresponde? Etc. Después pasamos a lo que se llaman las ecuaciones cuádricas, ¿sí? Que son las famosas cónicas. La ecuación general de una cónica está definida por esta expresión. Ax cuadrado más bxy más c y al cuadrado más dx más y más f es igual a 0. En donde este término o este término debiera de estar, ¿sí? Por lo menos uno de los dos o ambos, en algunos casos, debiera de estar. La combinación de las variables x por y puede o no puede estar, el término en x solo puede o no puede estar, el término en y solo puede o no puede estar, el término independiente puede o no puede estar. Lo que no puede faltar es que la variable x y la variable y estén presentes y elevadas al cuadrado. Eso me define que esté frente a una ecuación, a una cuadrática. Esta misma expresión yo la puedo modificar, ¿sí? Matemáticamente, y expresarla de esta manera que se llama ecuación segmentada. Siempre para graficar tratamos de ir a esto. ¿Por qué? Porque esta ecuación básicamente nos define específicamente, de acuerdo a qué
qué términos aparezcan, qué términos están positivos, qué términos están negativos, a qué está igualado a uno o a un elemento, nos define básicamente frente a qué ecuación del tipo cónica estoy, ¿sí? Frente a qué cónica, una circunferencia, una elipse, una parábola, frente a qué situación estoy planteada, y segundo, que me definía exactamente si estaba centrada en el origen, eso era cuando las variables h y k eran 0, ¿sí? Quiere decir que estaba centrada en el origen, par ordenado 0, 0. Y por el otro lado, los términos A y B me definen ciertas cosas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Yo hablo, sigo. Cuando me quieren preguntar algo, me paran, ¿sí? Porque soy harta antes, si no. Bien. Por ejemplo, si estamos frente a una ecuación de este tipo, donde tengo x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde ambos términos están elevados al cuadrado, donde ambos términos tienen signo positivo, igualados a 1, quiere decir que estoy frente a una elipse, ¿sí? Si se acuerdan de esto, esto podría ser, por ejemplo, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. Esto me define una elipse, donde si no existe un término HK que acompañe a estos elementos al cuadrado, quiere decir que esa elipse está centrada en el origen. Eso por un lado. Por otro lado, los términos y los denominadores de cada una de las variables me definen quién es el eje mayor y quién es el eje menor de esa elipse. Me pregunta Francisco si grabo la clase. Generalmente no la grabo, pero si la necesitan la grabo. Lo que sí voy a grabar. Lo que sí tengan en consideración, se las estoy grabando ahora, se las subo después el link en la V, es que las grabo siempre en la nube, ¿sí? Y eso tiene un periodo corto, 4 o 5 meses. ¿A qué voy con esto? A que, por eso también les hago hincapié que tienen que llevar la clase al día, ¿sí? Hoy vemos repaso de funciones, mañana, pasado, el fin de semana, cuando quieran, todo lo que es repaso de funciones, antes el miércoles o martes que viene, donde vamos a ver otro tema. ¿Por qué les digo esto? Porque después llega diciembre y me dicen, profe, quiero ver la clase de repaso de funciones que la dio en marzo. Y no existe más la clase de funciones, justamente porque la nube tarda 4 o 5 meses y se borra. Considérenlo para tenerlo tiempo, ¿sí? Por eso les digo, no se dejen estar hasta el último, no lleguen al día del parcial y quieren volver a estudiar todo lo que vimos anteriormente. A colación de eso, seguimos con la lista. Entonces, les decía que dependiendo, digamos, el valor del denominador que corresponda a cada una de las variables, estamos frente a la definición de un eje mayor y un eje menor. Básicamente lo que nos va a decir es qué longitud tiene desde el centro, ¿sí?, hasta un extremo de esa elipse. Siguiendo el ejemplo que les había dado, creo que era x al cuadrado sobre 9, quiere decir que el eje mayor va a ser el eje de las x, ¿sí?, donde esté como más ensanchada la elipse en ese sector, y tenga, digamos, ese radio desde el centro de origen hasta el corte en el eje x, que va a ser de 3. Más y al cuadrado sobre 2, les había dicho, si mal no recuerdo, quiere decir que el eje menor está centrado en el eje y, ¿sí?, va a ser el más angostito, y cuyo delta, digamos, desde el centro de origen hacia el punto va a estar dado por la raíz de 2, ¿sí?, porque acá voy a tener un 2. Eso quiere decir que 2 es igual a b al cuadrado, por ende b va a valer la raíz de 2. Muy fácil, muy simple, muy sencillo. Este tipo de ecuaciones definía lo que era una elipse. Cuando esa elipse no estaba centrada en el origen, ¿sí?, que es lo que les mencionaba, aparece un término h y un término k, o como está escrito acá, x0 y 0, donde nos va a decir
¿Cuál es el centro origen de esa circunferencia? Yo lo tengo que centrar y en base a eso tomo los ejes mayores y tomo los ejes menores para tirar y graficar la circunferencia, la elipse. La circunferencia básicamente es la ecuación de la elipse, solo que los términos A y B valen lo mismo. El eje mayor y el eje menor valen lo mismo, hace que el radio sea constante y eso se transforma en una circunferencia. La ecuación característica de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, ¿sí? Donde te dice, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, quiere decir que me centro en el origen y tomo, digamos, un radio de 4, ¿sí? En el caso que fuese 16. En este caso debería ser r al cuadrado me da 4, de tal manera que el radio sea de 2. Centrada en el centro de circunferencia, tiro el radio de 2, dibujo la circunferencia. Siempre y cuando no existan, ¿sí?, acompañados a estos términos, un valor numérico que me diga que esa circunferencia se encuentra desplazada. Como en este caso no hay, quiere decir que la circunferencia está centrada en el origen. Caso contrario, como pasa acá, ¿sí?, donde hay un término h o k o x0 y 0, me dice que yo tengo que tomar ese centro de circunferencia y a partir de ahí tirar el radio. Bien, hasta el momento, dos ecuaciones muy conocidas, muy usadas, simples. Ahora bien, cuando la ecuación es muy parecida a la elipse, pero uno de los dos términos, ¿sí?, de la variable elevada al cuadrado está acompañado de un signo negativo, quiere decir que eso se transforma en una hipérbola. Una hipérbola tiene dos ramas, ¿sí? Si el signo negativo está centrado en el eje de la sí, quiere decir que el eje de la sí va a ser el asintótico, es decir, donde nunca va a tender hacia él, pero nunca lo va a tocar, ¿sí? De ese eje asintótico se hacen espejos las curvas correspondientes al hipérbola. Si el signo está centrado en el eje de la en la variable x sería, quiere decir que este eje asintótico estaría dado en el eje de las x o paralelo a él. Como x e y no tienen acompañado un número, es decir, un hk, quiere decir que está centrado en el origen. Por ende, el eje asintótico corresponde al eje y. Lo mismo pasa en este caso, si no tengo acá acompañada a esta variable y a esta variable un número, eso quiere decir que está centrado en el origen, por ende el eje asintótico va a corresponder y va a ser el eje X. Ahora bien, cuando eso no sucede, ¿sí?, cuando ya hay un HK o un X0 y 0, mi eje asintótico va a estar centrado, ¿sí?, en ese punto, paralelo a la variable que tenga el signo negativo. Por ejemplo, si en este caso quien tiene el signo negativo es la variable y, quiere decir que el eje asintótico va a estar desplazado, pero paralelo al eje y, ¿sí?, desplazado en los valores que me establezca el HK. ¿Qué más quería decir de este lado? Que básicamente las asíntotas las puedo definir, digamos, de esta manera, ¿sí? Si no directamente cuando usted, por eso es que siempre les mencionaba que tener la ecuación en su forma segmenta es la mejor manera, más correcta, por así decirlo, para poder graficar de manera más fácil la ecuación. Bien. ¿No hay dudas en el chat? Sí, bueno, entonces. La requete contra conocida, que la hemos visto en el secundario, la hemos visto en el cursillo de ingreso, la hemos visto en análisis 1 y la hemos explotado en análisis 1, la parábola. Sí, básicamente la parábola tiene por lo menos una de las dos variables elevadas al cuadrado, ¿sí? Una de las dos. Puede ser la variable x elevada al cuadrado o puede ser la variable y. La diferencia entre una y otra es que si la variable x es la que está elevada al cuadrado, básicamente tengo una parábola sobre el eje, el eje x.
Ahora bien, si voy a tener que el elemento elevado al cuadrado es, por ejemplo, la variable y no la x, acá tiene que decir aquí no, y este también no debería estar, esa parábola básicamente se va a acostar, ¿sí? Está dada sobre el eje de la y. El término bx y el término independiente pueden o no pueden estar, te va a definir que el término independiente te define si tiene ordenado el origen o no, el término bx te va a decir cuán desplazada está respecto del eje vertical, o el horizontal si vamos a hablar de y al cuadrado, qué desplazamiento tiene, y la variable a, ¿sí? Que acompañe al término, a la variable elevada al cuadrado, va a definir cuán abierto o cerrado van a ser las ramas de esta parábola. Básicamente para graficarla tenemos que ubicar el vértice, como ya requete contra sabemos cómo se ubica el par ordenado del vértice o cómo se encuentra el par ordenado del vértice, y una vez que encuentro el vértice, encuentro las raíces siempre son las que hacen cero la ecuación, obviamente al ser una ecuación cuadrática va a tener dos raíces, pueden ser, incluso pueden ser raíces reales iguales, ese es en el caso donde una voy a tener una sola raíz. Perdón, profe, UE indica B. Ay, no entendí la pregunta, Alonso. ¿Qué indica B? ¿Qué indica B? Sí, leí para el traste. ¿Qué indica B? El término B es qué desplazamiento va a sufrir la parábola, ¿sí? Si va a estar más a la derecha, si va a estar al centro, si va a estar más a la izquierda. Si el término BX no existiera, tu parábola debiera de ser así, donde el vértice esté centrado sobre el eje X. Caso contrario, si el término B existe, tu parábola se va a desplazar. Si es positivo hacia un lado y si es negativo se va a desplazar para el otro. ¿Se entendió? Espero que sí. Perfecto. Entonces, como les decía, estos términos pueden o no pueden estar, te va a definir cómo más o menos va la gráfica. El que no puede faltar, obviamente, es el término que define que eso sí es una parábola. De nada. Bien. Esta es facilísima, no hay mucho más que decir. Entonces, en repaso tenemos básicamente elipses, circunferencias, parábolas e hipérbolas definidas y rectas, obviamente, definidas en R2. R2, acuérdense, básicamente es el plano X, ¿sí? Donde tengo la variable Y, tengo la variable X. Esas son las gráficas que yo puedo hacer en este plano que sea R2. Esto mismo que acabamos de describir, cada una de estas ecuaciones, las puedo llevar a R3. Es decir, darle un volumen, es decir, darle una altura, que esa altura va a estar definida, definida por la aplicación de una variable más, que va a ser la altura, que le vamos a llamar Z, ¿sí? Es como, fíjense en donde estén ustedes sentados, tienen que estar en una habitación que son rectangulares, no conozco ningún lugar que no sea así, pero bueno, que son rectangulares, entonces ustedes observan una de las esquinas de la habitación en la que se encuentran y ven que sobre una de las paredes, ¿sí? Sobre el piso y una de las paredes, sale una línea que puede representar, por ejemplo, el eje X. Sobre el piso y la otra pared sale otra línea que representa el eje de Y, y si arranco desde la visión del piso hacia arriba, ¿sí? Se sube o se eleva otra línea que representaría básicamente al eje Z. Fíjense que esto es en R3, ¿sí? Que vamos a contragraficar en R3. Básicamente, por no se dice conveniencia, no sé cómo se dice la palabra, generalmente se define que este eje que está acá, acostado, ¿sí? De la parte superior, que arranca desde la izquierda y va hacia la derecha, es el eje Y, representa el eje Y y es positivo. Desde este punto, del centro de origen, hacia arriba, ¿sí? Está definido el eje Z positivo.
Y desde este punto, hacia como que haciéndolo en perspectiva, fíjate que no está ni derecho ni a 90 grados, ¿sí? Tiene como ahí un angulito que representa esa perspectiva, que es como que si saliera para acá adelante, representa el eje X siempre positivo. Por conveniencia, siempre se grafica en estos tres ejes, ¿sí? Que representan el primer octante, ¿sí? Son 8 partecitas de X, Y Z entre positivo y negativo con todas sus combinaciones, entonces siempre tratamos de graficar por lo menos la parte positiva, siempre viendo el lado positivo. Bien, entonces en R3 las ecuaciones que nosotros vimos en R2 las podemos proyectar dándole una altura, ¿sí? Generando un volumen. En el caso de la recta, si yo le doy una altura, se me genera un plano. La ecuación general de plano está dada por la misma expresión que la de la recta, solo que le agrego básicamente esta altura que estoy generando, o sea, el término CZ. Si yo lo reacomodo esto, que es mucho más lindo, ver Z igual a f de x de y, ¿sí? Z igual, por ejemplo, a 2x más y, no sé, cualquier cosa. Más 3 puede ser incluso, ¿sí? Eso es la ecuación Z, obviamente. Esa es básicamente la ecuación de un plano, ¿sí? Un plano que se llama 2x más y más 3, que tendrá su inclinación, tendrá su ordenada al origen, etcétera, etcétera. Esta misma expresión yo la puedo llevar a una ecuación segmentada que va a quedar de esta forma. X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igual a 1, que dicho de esta manera o dicho de esta manera, básicamente estamos hablando en tres idiomas distintos y estamos diciendo que eso es un plano igual. Bien. Eso es respecto de la recta. Cuando ya las cónicas les damos un volumen, nos van a generar distintas gráficas, ¿sí? Para eso necesitamos agregarle el término respecto de esta altura que nosotros estamos generando. En este caso sería el término C, Z al cuadrado, EXZ, FIZ, que es la combinación de los ejes o las variables, con esta nueva variable de altura, y este nuevo término. Entonces, frente a esta circunstancia, estos tres términos no pueden faltar para que esté frente a una ecuación cónica. El resto pueden o no pueden estar. ¿Qué me van a decir el resto? Si está centrado en el origen o no, si tiene desplazamiento o no, y nada más que eso. Lo que no puede faltar son las variables elevadas al cuadrado para que me representen una ecuación cónica. Esta misma ecuación, que es horrible así verla tan larga y tediosa, la puedo representar mediante una ecuación segmentada, ¿sí? Que es este tipo, en donde te van a definir los términos h, k y l, o sea, x0 y 0z0, o sea, la terna ordenada que te define si está o no está central al origen esa ecuación en particular. Vamos a los ejemplos que son más fáciles. Tengo un plano que es x sobre a más y sobre b más z sobre c igual a 1. ¿Sí? Dije el año pasado que iba a cambiar esta fémina y nunca la cambio. Vamos a poner otro ejemplo más lindo y lo vamos a ir graficando. Vamos a poner que z es igual. A ver si anda mejor. Z es igual. Ay, qué horrible que estoy escribiendo. 2x. Lo podría haber escrito con letra, ¿no? Más o menos. No importa. Bien. Vamos a hacer así. Borrar. No quería borrar todo. Bueno, ya fue. Vamos de vuelta. Vamos a ver esto. Vamos a ir con... ¿Cómo escribir un texto acá? Acá está.
Voy a poner que z es, vamos a poner que z más 2x más 4y es igual a 1. Bien. Tengo este plano, ¿sí? Digo, bueno, ¿cómo lo voy a graficar este plano? En R3. Una de las cuestiones que puedo hacer es disgregarlo. ¿Qué me refiero con disgregarlo? A hacer planos coordenados en R2 que me den cuenta a mí o que me hagan entender a mí cómo es que va graficado para después llevarlo a un plano en R3. Es decir, voy a graficar rectas en R2 que después van a generar un plano en R3. ¿Cómo hago eso? Bueno, digo lo siguiente. Por ejemplo, si lo que quiero es graficar el plano, voy a buscar acá una recta. Si lo que quiero es graficar un plano XY, que es el más tradicional, un plano XY, en este plano XY, la variable z vale 0. ¿Sí? Porque estoy en el donde solamente tengo el eje X y tengo el eje Y. En ese plano, o en ese eje cartesiano de R2, z vale 0. Por ende, Y va básicamente menos 1/2 de X más 1/4. No quería usar fracciones y le puse el 4 de ahí. Pero bueno, importa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso quiere decir, genial, que va a tener un ordenal origen que es 1/4 y que va a tener una pendiente creciente negativa de menos 1/2. Quiere decir que más o menos va a pasar por acá, que más o menos va a pasar por la... Pero no, al revés. ¿Me decía que tenía que dibujar? ¿Me trabé? Sí, me trabé. No me escuchan bien, ¿no es cierto? No, ahora sí, profe. Un segundo. Sí, me decía conexión inestable. Parece que tuve una reunión y no llegaba a mi casa si me iba. Así que bueno, dije, me quedo en el paco. Bien, eso es respecto del plano en R2. Antes de ir a los otros planos o ejes cartesianos, vamos a ir pasando eso a lo que sería R3. En R3 dijimos que íbamos a tener acá el eje Z, acá el eje Y positivo y acá el eje X positivo. Quiere decir que esto que yo estoy básicamente viendo acá, lo tengo que pasar, ¿sí?, a este plano del suelo. Entonces, esta recta es la que básicamente va a partir más o menos, le vamos a poner, tiene que estar como medio acá. Eso en el plano XY. Ahora bien, voy a hacer esto mismo que hice acá, ¿sí?, en un plano que está representado por ZX, por ejemplo. En este plano, el de R2, donde... Ahora sí se corta, profe. Se está cortando, profe. ¿Me escuchan cortado? Ah, sí, sí. ¿Por qué no me dijeron nada? Ahí está. Ahí, bueno, me avisen de vuelta por las dudas. Entonces tengo el eje en R2 ZX, donde básicamente el elemento Y o la variable Y va a valer 0, ¿sí? Porque estoy en una de las paredes en donde el eje que estoy visualizando es Z y el otro eje que estoy visualizando es el X. Para esa pared, por así decirlo, Z es igual a menos 2X más 1.
¿Estamos todos de acuerdo? Dije que y vale 0, entonces tengo esta recta, que básicamente tiene un ordenal, un ordenal origen que vale 1, ¿sí? Y una raíz que básicamente va a valer un medio, mejor dicho. Entonces va a pasar por una cosa acá, un poquito más alta acá y un poquito más chiquita acá. Básicamente hace una cosa así. Esa recta que estoy acá en el plano ZX, básicamente la voy a llevar a R3. Dijimos que tiene que tener más pendiente en el eje X que en el eje... No, al revés, tiene que tener más pendiente en el eje Z. O sea que básicamente más o menos hace una cosa así. Esa recta la llevo al eje ZX, ¿sí? Que básicamente es este mismo eje, y gráfico el plano. Lo mismo voy a hacer con el eje ZY, donde X va a valer 0, y van a ver que van a tener básicamente esta recta de 1. Y entonces, maravillosamente, tengo bajo esta circunstancia este plano, ¿sí? Que lo veo como un triangulito, porque estoy viendo nada más que la parte positiva de cada uno de los ejes, ¿sí? Pero imagínense que no es nada más ni nada menos que un rectángulo que atraviesa la pared, que atraviesa el suelo y atraviesa los laterales de cada una de las paredes, digamos, ¿sí? Es decir, un plano inclinado, por eso no me gusta tener cámara apagada porque les estoy mostrando con la mano, pero bueno, imagínense que básicamente es una hoja, ¿sí? Un rectángulo que es un plano que es infinito tanto para z positivo como para z negativo, es infinito tanto para x positivo como para x negativo y es infinito tanto para y positivo como para y negativo, de tal manera que se me genera esta circunstancia de un plano que atraviesa cada uno de los ejes o cada una de las paredes e incluso el suelo. Entonces, cuando no sepa graficar directamente en R3 este dibujo, esta es una alternativa viable para poder llegar de acá a esto. ¿Mejor ahí? ¿No se me cortó? Sí, Ahí no se profe. corta, profe. Genial. Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Es cuando la elipse toma un valor en z, es decir, un valor en altura. Lo que antes nosotros graficamos básicamente era en el plano XY esta elipse, es decir, el contorno de esa pelota de rugby. Lo que ahora le estamos dando a ese contorno que dibujamos en la elipse, le generamos una altura. Otra forma podría ser pasar esta ecuación a la forma segmentaria. Juan, ¿vos te referís a la del plano o a esta del elipsoide? A la del plano. Ah, porque le puse Iván. La del plano, sí. Sí, a la del plano. Sí, sí, sí. Otra forma sería, estaba en la ecuación en su forma, en el caso en el que yo lo desarrollé el ejemplo, que ya lo borré, ya no puedo volver atrás, en el caso que yo desarrollé el ejemplo, estaba en su ecuación general, perdón, y podría llevarlo a la ecuación segmentada y poder resolverla de la misma manera. Está perfecto la acotación del compañero. Cuando ya no es un plano, ahí ya siempre buscamos esta forma, porque es la manera mucho más fácil de poder encontrar el centro origen de la cónica y poder graficar. Como les decía, básicamente la elipse es la misma situación, solo que ahora le agrego un eje, ¿sí? Que puede ser o no el eje mayor. Si no es el eje mayor, básicamente es dentro de los ejes menores. Pero que le dan un volumen, ¿sí? Una altura a lo que sería esta elipse en R2 y que termina siendo un elipsoide en R3 cuando ya tiene un volumen y se parece, por ejemplo, a una pelota. Cuando no tiene números, ¿sí? O acá, digamos, un acompañamiento a las variables X, Y y Z elevadas al cuadrado, quiere decir que la elipse está centrada en el origen. Caso contrario, ¿sí?
me va a definir cuál es el valor de h, k y l, o x0 y 0, z0, partido del cual yo tengo que centrarme y tomar cuánto vale cada uno de los ejes, en x, en y y en z. En la esfera me pasa lo mismo, ¿sí? Tengo, bueno, fíjense, bueno, acá hago hincapié porque también son cosas que después llegan y decía, ¿cómo les gusta la esfera? No sé por qué razón les encanta graficar las esferas, aunque no sean esferas. La única ecuación que representa una esfera es aquella donde todos los términos x, y y z están elevados al cuadrado e igualados a un radio. Están igualados a un radio porque básicamente esto viene de la ecuación de la elipse, ¿sí? O de cualquier cónica, donde A, B y C son el mismo valor, entonces yo los puedo sacar con factor común, al sacarlos con factor común pasan a ser el radio de mi esfera, ¿sí? Tienen igualadas a un número. Cuando esto está igualado a cero, eso no es una esfera, ¿sí? Eso es otra cosa. La ecuación característica de una esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, o en su defecto, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado igual a r cuadrado. Esto te define que HLK o x0 y 0 y z0 te definen el centro origen de la esfera si es que no está centrada en el origen. Mientras que el valor numérico te define el radio. En este caso tendría un radio de 3. ¿Sí? Acuérdense que siempre es el radio al cuadrado, por eso que tomo la raíz cuadrada de ese número para saber efectivamente cuál es el radio. Bien. Un paraboloide elíptico. Básicamente, la ecuación que representa el paraboloide es z igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Quiere decir que dos variables, en este caso x e y, están elevadas al cuadrado, mientras que otra no. A su vez, si yo esto lo describo de manera implícita, la variable que no está elevada al cuadrado debería tener un signo negativo. ¿Sí? Si yo esto lo pongo de manera implícita, este término pasa por este lado restando y por eso hace que tenga el signo negativo. Eso me define o me describe un paraboloide elíptico. Lo que tengo que tener en consideración es esto, que dos variables estén elevadas al cuadrado y que una no. Puede ser que la variable que no esté elevada al cuadrado sea x. Y entonces a este paraboloide elíptico lo voy a tener acostado y revolucionando sobre el eje x. Se dice paraboloide de revolución, que no está escrito ahora lo que veo en ningún lado, pero bueno, es un paraboloide elíptico, un paraboloide de revolución, porque revoluciona, es decir, gira en torno de un eje. En este caso, respecto del eje z. Si la variable que no lleva el elemento al cuadrado es x, va a revolucionar sobre el eje x. Si la variable que no lleva el cuadrado es la eje y, este paraboloide va a estar acostado y va a revolucionar básicamente respecto del eje y. Si tiene términos A y B, te definen si está más o menos cerrado, ¿sí? Lo mismo que el término C de Z. Si no aparece un valor en H y en KK, quiere decir que está centrado en el origen. Caso contrario, si aparece el valor de HK, se tiene que definir dónde está el centro de este paraboloide. Vamos a ver, creo que hay un ejemplo cómo desarrollarlo paso por paso. Bueno, si no lo vemos ahora. Esto tengo como... Ay, no quería hacer esto. Quería hacer lo mismo que hice recién, una hoja blanca. Esto básicamente puedo tener como dos cositas. Vamos a decir que... Vamos a poner el mismo ejemplo. Quería buscar otro color, porque en blanco no se ve. Que diga z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Bien, de esta manera puedo, yo sé que esto es el paraboloide normal, el común y el que está, digamos, centrado en el origen.
que básicamente va a tener una parábola. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, lo mismo que hicimos recién. Si yo a partir de acá lo llevo a los ejes en R2, ¿sí? a los ejes cartesianos en R2, le retorce esa línea, pero bueno. Por ejemplo, el eje más común que hemos visto toda la vida y el que seguimos viendo, que es el eje cartesiano XY, ¿sí? En este eje, este elemento, o z mejor dicho, vale 0. Y entonces me queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. ¿Y eso qué es? Chan, 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 chan. X, se los escribo en el chat por si no lo entienden. Igual a 0. ¿Qué es? Somos 85. No necesariamente. Dije x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. A ver, alguien escribe en el chat. No es una circunferencia, pero que te contra bien, Juan. ¿Es una circunferencia de radio? Radio cero, ¿eso es un punto o qué? Totalmente. Es un hermoso punto acá. 0, 0. ¿Sí? Es un punto. Entonces quiere decir que cuando vaya al plano del piso voy a ver que acá hay un punto. Listo, perfecto. Ay, ¿qué dice? Voy ahora a armar el eje cartesiano para dibujar, por ejemplo, ZX o ZY, ya que lo tengo acá más hermoso y bonito y más paralelo a este, ZY. Bajo el eje R2 ZY, X vale 0, ¿estamos todos de acuerdo? Y entonces quiere decir que tengo la función Z igual a I al cuadrado. Y ahora sí, Z igual a I al cuadrado, ¿qué gráfica es en R2? La parábola. Totalmente. La parábola que te conocemos, que tiene ramas, ¿sí? Espejo respecto a este eje. No dibujo la otra porque dije que iba a dibujar solamente siempre el primer octante. Y si hago exactamente lo mismo, diciendo en el plano ZX, ¿sí? Iba a valer 0, y entonces me va a quedar que Z es igual a X al cuadrado, y Z es igual a X al cuadrado, básicamente es otra parábola. Ay, puse un pad y anda peor. Básicamente es otra parábola que hace así. Esto me indica que estoy frente a nada más y nada menos, que me salió bastante horroroso, pero es un paraboloide. Quiere decir que revolucionan esas parábolas, ¿sí? Y me genera esta especie, no sé, de bowl. Revolucionan respecto del eje X. Esa es una manera de verlo. Ah, me olvidé el chateo en una parábola. Bien, me respondieron todo. Eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo tiene que ver con lo que se llama las famosas curvas de nivel, ¿sí? Que a lo mejor lo han visto con la profe del teórico. Pero, caso más aplicable en el práctico, las curvas de nivel son básicamente como decir, che, me voy a ir a ver las sierras grandes, de acá de Córdoba, las sierras chicas, mejor dicho, no las sierras grandes. Las sierras grandes son tras las sierras. Me voy a ver las sierras. Y entonces vengo y me paro en este punto, y en este punto yo voy a ver básicamente esta perspectiva. Voy, me paro en una colina, en un punto un poco más arriba, y lo que voy a ver, de acuerdo al nivel que ven mis ojos, es esta perspectiva. Y así sucesivamente, es decir, me paro a diferentes niveles, ¿sí? Dentro del eje sobre el que estoy, y empiezo a ver distintas perspectivas. Eso básicamente es el concepto
práctico, no le vayan a decir todo lo profe teórico porque lo puede echar, a los profe teórico le queda el concepto real, pero básicamente llevado a la práctica es esto, de lo que son curvas de nivel. Es decir, me paro a distintos niveles, es decir, a Z0, me paro en Z1, me paro en Z4, me paro en distintos niveles y voy a ver distintas cosas, siempre considerando la función que habíamos establecido al principio, x² más y² igual a z. Si yo me paro en Z1, que fue lo que dijimos hace 2 segundos atrás, x² más y² no es nada más ni nada menos que en el eje cartesiano x e y, un punto, ¿sí? Un punto, acá el punto origen. Si me voy un poquito más arriba, voy a fijar los ejes con el color que venía graficando. Si me paro un cachitín más arriba, ¿sí? En una altura de z igual a 1, digo acá que x² más y² es igual a 1. Y eso es nada más ni nada menos que una circunferencia de radio 1. Si me paro en Z4, digo que estoy frente a x² más y² igual a 4. O sea, una circunferencia de radio 2. Y así, a cada nivel de Z, le va a corresponder un determinado valor de circunferencia. Y eso hace que esté nada más ni nada menos que frente a este paraboloide de revolución. Es decir, para cada valor de Z, voy a tener un anillito que lo va a describir, ¿sí? Que va a ir aumentando en radio y que describe, mirando ya la montaña completa, este paraboloide elíptico. Profe, Sí, y si X e Y son constantes, pero varía solamente Z, entonces formaría una... no me sale la forma, un cilindro sería, ¿no? si Z es constante, sería un cilindro. Pero si Z es constante, es como que nunca habría un nivel, porque siempre estarías parado en el mismo lugar, de altura, digo. En Por realidad eso sí, digo que- seguís parado en distintos niveles de Z, pero lo que vos, a ver, vos fíjate que si yo me paro acá, es como imagínate que estés arriba de la montaña y miras el plano que tenés abajo. Yo me paro acá arriba de esta montaña y veo que abajo tengo un punto. Me paro acá arriba y veo que acá abajo tengo esa circunferencia. Me paro acá arriba y veo que abajo tengo una circunferencia más grande. Cuando tengo una, lo voy a escribir en naranja para que se note la diferencia, cuando tengo una, que ya lo vamos a ver, y en eso vamos a hacer hincapié también, cuando tengo un cilindro, el cilindro es esto, por ejemplo, x² más y² igual a z, quiere decir que no me importa, no es que z vale 4, es que a cualquier valor de z, estoy parado frente a una circunferencia de radio 2. Esa es la diferencia entre un paraboloide y un cilindro. Si yo hago las curvas de nivel para un cilindro, ¿sí? Me paro acá en Z0 y lo que veo es una circunferencia de radio 2. Me paro en Z1 y sigo viendo una circunferencia de radio 2. Me paro en Z1 millón y sigo viendo una circunferencia de radio 2. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahí se entiende mejor, profe. Y me encanta esta pregunta, y no lo puedo resaltar en rojo porque ya usé el rojo, así que voy a usar el amarillo y no se va a ver nada, porque esto y esto no tienen absolutamente nada que ver. Lo ven acá, uno un cilindro, aunque mis gráficos sean hediondos, chicos, los reentiendo. Pero aunque mis gráficos sean hediondos, básicamente uno es un cilindro, el otro es un paraboloide. Uno es función de z
este es función de z y este no es función de z. Los que hayan visto la materia van a entender lo que les digo. Los que no, me van a entender más adelante. Cuando van a dibujar un volumen y tienen que definir límites inferiores y límites superiores para definir ese volumen en una integral doble o en una integral triple, ponen que un cilindro es una función techo o es una función piso. Y un cilindro nunca puede ser una función techo, ni nunca puede ser una función piso, ni nunca te puedo definir un volumen, porque no es una función que depende de z. Me paro en cualquier nivel de z, el cilindro sigue siendo cilindro y la circunferencia sigue valiendo lo mismo. Fíjense que acá no aparece la variable z, a diferencia de esto. Esto sí me define una función techo o una función piso. Esto nunca en la vida y hasta en los exámenes finales después que rinden 4 veces análisis matemático 2, siguen poniendo que un cilindro es función techo o es función piso. Vuelvo a repetir, probablemente no me entiendan de qué carajo estoy hablando. Cuando la gran mayoría, la otra gran mayoría que estará retomando la materia, entenderá lo que voy. Los que no me entiendan, no se preocupen. Ustedes, uy, se me fue todo. Consideren que un cilindro, que básicamente ya lo vamos a ver, pero vamos a pasar alto porque ya lo vimos, un cilindro no es función de z. Acuérdense de eso. Mientras ustedes se acuerden de eso, el resto lo van a hacer bien. Profe, Hippie. entonces, digamos, en un paraboloide, la z es la variable que puede cambiar siempre, o que cambia en realidad. Perdón, me fui. Repetí mi pregunta. ¿En un paraboloide? Z siempre va a ser una variable, va a estar cambiando todo el tiempo, digamos. Sí, toma distintos valores. A ver, otra cosa que vamos Arbitrario, a ver. digamos. ¿Cómo? O sea, elegidos por nosotros, ¿sería? No, eso lo vamos a ver la clase que viene. No es elegido con nosotros. Esto básicamente es lo que vamos a ver en la clase que viene, que ya no arranqué ni siquiera con el análisis matemático 2, es que el análisis, y se los voy adelantando, el análisis matemático 2 trata de funciones z igual a f de x de y. ¿Qué quiere decir? Que toma mínimo, dos variables independientes, algo que en análisis 1 no hacíamos, ¿sí? Nuestra función madre en análisis 1 es igual a f de x. Y entonces nosotros derivábamos respecto a esta variable independiente, integrábamos respecto a esta variable independiente, graficábamos respecto a esta variable independiente. Ahora tenemos dos variables independientes como mínimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del valor que le des a x y dependiendo del valor que le des a y, porque son las variables independientes, vas a conseguir un determinado valor en z. En la curva de nivel yo lo pensé al revés, para explicarles cómo fue que se fue armando este paraboloide. Pero básicamente viene de que vos le das un valor en x, en y, perdón, en este caso, le das un valor en x y generas un determinado valor en z. Ok, ¿Se entendió? ahí está. Sí, profe, gracias. Es la misma función que una circunferencia, nada más que al estar en un plano es un cilindro. Totalmente de acuerdo. Es básicamente la circunferencia que se repite a cualquier valor de z. Totalmente de acuerdo con Alonso. ¿Alguna otra duda? Esto que les digo acá lo vamos a ver bien en detalle en la clase que viene. No se preocupen que lo vamos a repetir. Bien, entonces vimos el paraboloide elíptico, que básicamente es la forma más no fácil, sino es la más, la que sale como siempre. Después tenemos paraboloides hiperbólicos, que básicamente es la misma función, solo que por lo menos una de las dos variables elevadas al cuadrado, ¿sí? va a tener un signo negativo. Esto es como se denomina, básicamente como la gráfica de una silla de montar, en donde si yo me muevo en una de las variables, esa función decrece, y si me muevo en otra variable, esa función crece. ¿Sí? Tengan en cuenta.
no salen nunca estos. Después tenemos que es un cono de revolución. Un cono de revolución es x cuadrado más y cuadrado, cada uno respecto de a cuadrado al cuadrado, igual a z al cuadrado. ¿Sí? Si yo lo pongo de manera implícita, esto tiene un signo negativo y estaría igualado a 0. ¿Sí? No tiene nada que ver con una esfera, para que lo tengan en cuenta. Creo que hay un ejercicio de esto. Dependiendo quién sea de manera implícita el que tenga el signo negativo, es donde va a estar, digamos, revolucionando este cono. Si este es el que tiene el signo negativo, considerándolo de manera implícita, ¿no? Está revolucionando sobre el eje Z. ¿Sí? Revoluciona sobre el eje Z. Si el que tiene el signo negativo es el eje Y, este cono va a estar acá acostado, revolucionando respecto del eje Y. Si el que tiene el signo negativo, de manera implícita, es X, este cono va a estar acostado acá, revolucionando respecto de este eje que es el X. Otra consideración del cono es que, fíjense, es espejo. Espejo frente al plano coordenado. Plano coordenado se dice siempre al eje X de Y, ¿sí? O por ahí cuando les dice encuentre el volumen encerrado entre los planos coordenados, siempre es considerar a X positivo, Y positivo y Z positivo. Bien, frente al plano X y Y, básicamente el cono es espejo, ¿sí? Entonces tiene tanto forma positiva como forma negativa. Eso no se olviden para cuando tengan que calcular el volumen, ¿sí? Porque el cono está tanto para arriba como para abajo, a diferencia de un paraboloide que solamente o está para arriba o está para abajo. Profe, pero en eso no hay ninguna negativa, en esa ecuación. Por eso les dije, de manera implícita es llevar a cero esta ecuación. Esto que está positivo acá pasa para este lado negativo y entonces ahora sí lo igualo a cero. Sí. Color amarillo. Y ahora lo igualo a cero. Entonces quiere decir que este va a tener signo negativo. Acá no tengo tampoco ningún signo negativo, pero si yo la pongo de manera implícita, anteponer de manera implícita, esto que está acá sumando pasa para el otro lado restando y se iguala a cero. Por eso es que el eje de revolución es el eje Z. El eje de revolución es el eje Y, el eje de revolución es el eje X. La manera más fácil de explicar antes de decir, che, el que está solito de aquel lado es el eje de revolución. ¿Se entendió? Sigo entonces. Paraboloide de una hoja. ¿Sí? Lo tapé. No sé qué quería decir. No, que decís también. Perfecto. Paraboloide de una hoja es parecido, pero no es, ¿sí? Respecto a lo que hay, hiperboloide de una hoja. Respecto a lo que veíamos recién, uno de los términos es negativo, pero a su vez está igualado a 1, ¿sí? Respecto a quién tiene el signo negativo, es el eje de revolución de este hiperboloide. Otro que no sale nunca en la video, pero para que lo consideren y se acuerden de que existe. Y menos que menos, hiperboloide de hojas, cuando el signo negativo está en dos de las variables, ¿sí? En este caso, no va a cortar al eje, ¿sí?, de las variables que tengan el signo negativo. En este caso, sí va a atravesar, por ejemplo, el eje X. Si el que tiene el signo negativo es X y Z, estaría, digamos, acostado y no atravesaría, por ejemplo, o sí, mejor dicho, sí atravesaría y revolucionaría sobre el eje Y. El cilindro que ya lo contravimos, que lo que quiero es hacerle hincapié en eso, que fíjense que acá no aparece la palabra, la letra Z en ningún lado, por ende no es una función en Z. Y estos dos que son los cilindros parabólicos y el hiperbólico, ¿sí?, que tienen estas dos funciones, estas dos formitas. En este caso, básicamente esta es la parábola en el eje R2, solamente que ahora se genera un cilindro en R3.
para cualquier valor de z, yo voy a seguir viendo esa parábola. Y eso hace que se forme este cartón doblado. Y lo mismo pasa con el cilindro hiperbólico, ¿sí? Es tampoco que se solucione. Es como la hipérbola que yo veía en el eje, en el plano coordenado en R2 de X e Y, ahora para cualquier valor de Z, eso se sigue repitiendo, esas hipérbolas se siguen repitiendo, ¿sí? Y me generan estos cilindros hiperbólicos. Bien. Básicamente un ejercicio. Dice, grafica la siguiente función. Te define la función, x cuadrado más 4x más y al cuadrado igual a 5. Me doy cuenta, que esta función está referenciada a una ecuación general, ¿sí? Y entonces tengo que ver que tiene el término x cuadrado y el término y cuadrado, que tiene un término independiente de este lado, y no me tengo que olvidar este término. Este término y este término y este término me define que estoy frente a una circunferencia, ¿sí? Los coeficientes a y b que acompañan a x cuadrado y cuadrado son el mismo, por ende eso define que yo esté frente a una circunferencia. Bien, estoy frente a una circunferencia. ¿Qué me dice este otro término? Que esa circunferencia va a tener un desplazamiento en x. Bien, ¿la puedo graficar así como está? No, no tengo ni idea. Sé que tiene forma redonda, pero nada más que eso. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hacía en álgebra y geometría analítica. Completar cuadrados para poder encontrar la forma segmentada de esta circunferencia. Para completar cuadrados, yo sé que este término con este término, ¿sí? Van a formar parte del cuadrado este que necesite completar. Donde voy a tener x cuadrado más 4b. Completar cuadrado significa decir a más menos b elevado al cuadrado. Que desarrollado esto sería a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Entonces yo necesito, desde este desarrollo, que es lo que tengo básicamente acá, llegar a esto. ¿Tengo a al cuadrado? Sí, es x al cuadrado. ¿Tengo 2ab? Sí, es 4x. ¿Y tengo b? No, no sé cuánto vale b. Es lo que necesito yo completar. ¿Pero sé cuánto vale b? Directamente no, pero sí lo puedo calcular. Si 2 por a por b es 4x, donde x es a, entonces digo cuánto vale b. 4 dividido 2 me da 2. Entonces tengo que poner b, que vale 2, elevado al cuadrado. Pero así como pongo 4 unidades, ¿sí? 2 al cuadrado me da 4, se las tengo que restar, porque yo no le puedo poner 4 unidades a la función porque a mí se me ocurre. Pero si yo sumo y resto la misma cantidad, básicamente estoy manteniendo invariante a esa ecuación. Y entonces ahora sí me quedo contenta y sigo. Más y al cuadrado igual a 5. Esto que está acá, ¿sí? Me representa el cuadrado de un binomio, que lo puedo expresar de esta manera. X más 2 y elevado al cuadrado. Si voy para el otro lado, si desarrollo este binomio, me da esto, obviamente. Este menos 4 que estaba restando acá pasa para el otro lado sumando y me queda esta expresión. Y ahora sí, muy bonita y muy hermosa, me quedó la expresión de una ecuación segmentada de una circunferencia que se encuentra desplazada. ¿En qué desplazamiento? Y dice que está en menos 2 de x y en 0 de y. Menos 2, acuérdense que la ecuación canónica es x menos h elevado al cuadrado, ¿sí? Por eso es que el h vale menos 2. Y entonces el centro de esta circunferencia es menos 2, 0, porque no tiene desplazamiento en x. Centrándome en este centro de circunferencia, menos 2, 0, tiro un radio que vale raíz de 9, o sea, 3. Una vez que tire el radio raíz de 9, puedo graficar mi circunferencia. Atahualpa me dice, una pregunta, profe. ¿El 2 representa el centro o es posible tomar un valor arbitrario siempre y cuando lo anulemos?
No puedes tomar el valor arbitrario. Tenés que tomar el valor que te define la ecuación. No sé si entiendo la pregunta. O sea, no puedo poner acá más 3 y acá menos 3. Tiene que ser la coherencia que salga de lo que vale B realmente. No sé si entendí. ¿El radio es raíz de 9? Sí, es 3 el radio. El radio es 3, fíjense. 1, 2, 3 unidades. Siempre la expresión de una circunferencia tiene esta forma. Igual al radio al cuadrado. O sea, 9 es el radio al cuadrado. La raíz cuadrada de 9 me da 3. El 2 al cuadrado, ¿cómo lo obtuve? De que yo sé que... Me preguntan de dónde saqué este. No es que le pongo cualquier número que a mí se me ocurre. Lo saco de acá. Para completar cuadrados yo tengo este término. Esperen que tengo 10 millones de dibujos. Yo tengo que este término, ya sé, voy a usar este. Este término es este término. Este término es este término. Me falta a mí este término. Pero tengo este y tengo este. Entonces puedo saber cuánto vale B. A partir de acá, de que 2... ahora voy a cambiar. A partir de que 2 por A por B es igual a 4X, necesito saber cuánto vale B. Esto me queda 2 por A, donde A ya acá me dijo que A al cuadrado es X, por ende A es X. Es igual a B. Esto es igual a 4X. Esta con X, con esta se me va. Y entonces despejo. B es igual a 4 sobre 2 y eso me da 2. Y ahí saqué ese 2 al cuadrado que representa este B al cuadrado. Esperen que me perdí en el chat. Profe, el 2 ¿cómo lo obtuvo? Ese no, el otro. No hay otro, ese o ese. Pasa que lo tenés que igualar para no modificar la ecuación. Ese sí, sé que hay que hacer bien. Tenés que sumar y restar lo mismo para que te mande bien. Es lo que dice Lucas. Si vos acá le agregué 4 unidades, se las tengo que restar sí o sí. Porque no es que le mando 4 unidades, porque a mí sí me ocurre. Si yo le mando 4 unidades, esta circunferencia es otra cosa, nada que ver. Entonces, como le estoy sumando las 4 unidades, se las resto. Y de esa manera me quedo contenta y tranquilo porque no modifique la ecuación. Entonces, a partir de esto, armo el cuadrado del binomio. Esto es de hace un montón, chicos. Discursí de ingreso. Genial que hayas entendido. A partir de esto, armo el binomio y a partir de esto, empiezo a encontrar el radio necesario. Sí, este archivo lo subo al aula virtual. Ya se los pongo en un ratito visible apenas termine la clase. Bien. Y entonces de esta manera me quedo contenta porque encontré la ecuación segmentada de esta circunferencia. Encuentro el centro de la misma, tiro el radio y la dibujo. Bien. La elipse, lo mismo. Fíjense que tengo, dice graficar la siguiente función. X al cuadrado más 2y al cuadrado menos 2x más 8y más 5 es igual a 0. Qué quilombo así, pero bueno. A ver. Tengo estos dos términos. Fíjense que los coeficientes que acompañan a los dos términos elevado al cuadrado no son el mismo. Eso me dice ya que esto no es una circunferencia. Encima aparece el término 2x o menos 2x, el término 8y. Quiere decir que a su vez que esto no es una circunferencia, porque tienen coeficientes distintos, me dice que es una elipse, tiene, ¿cómo se dice? Desplazamiento, tanto en x como en y. Repasen, chicos, álgebra y geometría analítica. Acuérdense que es repaso. Entonces, digo, bueno, esto es una elipse y tiene que estar desplazada. Para poder yo graficarla, dije que tenía que ir a la ecuación segmentada. La ecuación segmentada es esta, x menos h elevado al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado
sobre b al cuadrado. Esto sería b al cuadrado y esto sería al cuadrado. Todo eso igualado a 1. ¿Sí? Tengo que ir a esta ecuación o a esta expresión, ¿para qué? Para que h y k me definan el centro de esa elipse, para que a y b me definan quién es el eje mayor, quién es el eje menor y cuánto vale cada uno. Y entonces así lo puedo graficar. Bien, ¿y cómo hago de acá para acá? Lo mismo que hice recién. Con este término y este término tengo que completar cuadrado para poder llegar a esta parte, ¿sí? Al binomio que necesito. Para completar cuadrado exactamente lo mismo. X cuadrado menos 2x, ¿cuánto vale b? Y b va a valer 1. Entonces le sumo 1 al cuadrado. Pero así como se los sumo, se los tengo que restar. Entonces me queda este elemento como de más. Bien, ahora voy por el así. Tengo 2y al cuadrado más 8y. Esto corresponde, de acá puedo sacar factor común 2, ¿sí? Me queda y al cuadrado más 4y. ¿Cuánto vale b? Y b va a valer 2, porque es 4 dividido 2 me da 2. 2 al cuadrado. Y así como se las sumo, se las tengo que restar. Fíjense que tengo 2 al cuadrado, que me da 4, por 2 me da 8. Le agregué a esta ecuación 8 unidades, y así como se las puse, se las tengo que restar. Y entonces, ya sí, todo esto puede ser un binomio, todo esto puede ser otro binomio, y estos términos, menos 1, menos 8, más 5, los resuelvo, me da menos 4, paso para el otro lado sumando, me queda 4. Y para dejar, digamos, ya tengo el centro de esta elipse, que va a ser 1 de x menos 2 de y, acuérdense siempre con los signos cambiados, por la fórmula de la ecuación segmentada, 1 de x menos 2 de y, y por otro lado, como necesito saber los coeficientes a y b, directamente paso este término, ¿sí? Dividiendo de tal manera que me quede igualado a 1. Y esto me queda, todo esto dividido 4, todo esto dividido 4, 4 sobre 2 me da 2, y me dice que mi eje mayor es el eje x y que vale 2, y que mi eje menor es 2, es el eje y mejor, y que vale raíz de 2. Me centro en mi elipse y tiro eje mayor para ambos lados, eje menor para ambos lados, grafico la elipse. ¿Dudas? No por ahora. Este es exactamente lo mismo, lo mucho más lindo es que ni siquiera me da la ecuación general, sino que ya me dice que es una ecuación segmentada, ya me dice que está centrada en el origen, porque fíjense que no tiene ninguna variable que le acompañe. Simplemente lo que tengo que hacer es igualarlo a 1 para poder graficarlo. ¿Sí? Que no nada más ni menos que este 4 que está multiplicando pasa por este lado dividiendo. Y me genera, digamos, los diferentes ejes. El eje mayor en X y los dos ejes menores en Y y en Z. Nada. Centro al origen, me centro en el origen y saco los valores o las amplitudes sobre cada uno de los ejes. Súper fácil. Esto era lo que les decía, ¿sí? Cuando tienen que graficar un plano y no sepan cómo realizarlo, básicamente hacen los planos coordenados y llevan esas rectas al plano en R3. Nada raro ni distinto de lo que hicimos en el ejercicio recién. Esto nomás para considerarlo. Esto puede estar como z al cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado. Eso es un cono. O puede estar expresado de esta manera, y eso también es un cono, solamente que en vez del 2 acá pasa por el otro lado como una raíz. Fíjense que en los planos coordenados, ¿sí? ZX y ZY, en el plano XY, básicamente esto es un 0, ¿sí? Z vale 0 y entonces x cuadrado más y cuadrado igual a 0, que ya lo habíamos dicho que básicamente es un punto. Pero en los otros planos de ZX, ¿sí? Si yo digo que voy a graficar el plano ZX, esto me va a quedar Z igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado, ¿sí? Porque Y vale 0.
Y entonces esta raíz con esta x, con ese cuadrado, perdón, se me van. Y entonces me queda esta función, z igual a x, que no es nada más ni nada menos que la recta identidad. Lo mismo pasa con el plano ZI, ¿sí? Me genera la recta identidad. Por eso es que termina como ese cono revolucionando sobre ese mismo eje. La última. Como no hay, ¿cómo se dice? Material extra para esta clase, que es repaso, porque justamente es un repaso y no es análisis matemático 2, les dejo esta serie de ejercicios para que puedan practicar. Mi recomendación es, retomen de vuelta todas las filminas que hemos visto, rehagan cada uno de los ejercicios que hemos visto, ¿sí? Traten de no mirarlo y hacerlo, digamos, ustedes por su cuenta, después lo corroboran con lo que está resuelto. Y en tercera instancia, vean, digamos, resuelvan este tipo de ejercicios. ¿Qué? Lo que recomiendo en este caso es, siéntense, traten de hacerlo mano alzada, si no les sale directamente en R3, lo pueden hacer, en el caso que sea R3, ¿no? Y el otro que son sí, hay R3 y R2. Si no les sale cuando sea R3, no les sale en R3, vayan a R2 y traten de eso proyectarlo a R3, ¿sí? Pero renieguen en graficarlo. Esto les va a servir muchísimo para lo que es la clase que viene. Cuando se harten de renegar de graficarlo o cuando lo hayan hecho muy bonito y muy hermoso, vayan y lo corroboran con GeoGebra, ya sea en calculadora gráfica o en 3D, dependiendo si es R2 o el espacio. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí. De álgebra, esto nada más. Y de análisis 1 vamos a volver a ver todo. Análisis 1, pero ahora proyectado, que es lo que les anticipaba, proyectado a dos variables independientes. Vamos a ver, vamos a arrancar. Dominio, que ya lo vieron en análisis 1, solo que ahora vamos a ver en dos variables independientes o más. Después vamos a ver derivadas, que antes veíamos en análisis 1 respecto a la variable x, ahora vamos a ver derivadas respecto de x, respecto de y o otras variables independientes. Después vamos a ver, bueno, derivadas tienen todo, ¿sí? Lo que es máximo y mínimo, lo que es extremos condicionados, lo que es derivadas direccionales. Ay, ya me olvidé de todo el temario. Bueno, funciones implícitas, funciones compuestas. Vamos a volver a ver todo lo de análisis 1, pero ahora aplicado con dos variables independientes o más. De nada. Subo la presentación a la UV, ya apenas corto con ustedes, se la pongo como visible porque en realidad creo que ya está. Había que ponerlo como visible nada más, no me acuerdo, porque está distinto esto. Bueno, ahí me voy a fijar, pero va a estar subida en la web. Ya nomás apenas corto con ustedes. ¿Alguna otra duda? ¿No por ahora? De mi parte no, profe. Genial. Listo. Profe, ¿el PDF lo sube? Sí, lo subo a la V, ahora lo van a ver visible. Ya no Listo, más. gracias. De nada. Profe, Sí, una consulta. dime. En la clase que viene vamos a tener con usted el martes y nos conectamos a este mismo link, ¿o no? Ahí me voy a fijar porque en realidad como lo hice medio rápido,